Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Vamos a seguir con el estudio de Jeremías. Quiero mandar un saludo a todos los cristianos, a todos los que están en Cristo, porque hay muchos que solamente creen, como me dice un amigo en el tianguis, dice, yo soy creyente, o sea, yo no soy cristiano. Y ya dije, mira, tus palabras son muy, muy reveladoras, le digo, o sea, sabes bien que no eres cristiano. Entonces ahora, ya ven que leímos el 17 de Jeremías, ahora vamos a ver el capítulo 18 de Jeremías y vámonos a la enseñanza y queremos orar a Dios. Queremos que todos aprendan a orar y dirigirse al Señor, sometiéndonos bajo su poderosa mano. Bendito Padre Celestial, gracias te doy en este mediodía, Señor, gracias. Te pido, Señor, que nos des entendimiento, discernimiento de tu palabra. Y gracias, Señor, por la oportunidad que me das cada día al amanecer de compartir tu palabra, Señor, porque es lo que me agrada y quiero agradarte, Señor. Me deleito en tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tomes el control de todas las cosas, Señor. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Así es, amigos, y vamos a hablar ahora acerca de la señal del alfarero y el barro. La señal del alfarero y el barro. Y quiero... bueno, ahora no me traje mis lentes, no sé dónde quedaron. Ya ven que todo se pierde. Todo lo perdemos. Pero que no pierdas tu salvación. Así es que vamos a hacer esto, vamos a ir a hacer un recorrido aquí por los lentes. Y quiero recordarte que la situación en muchas iglesias es muy triste porque aquí me encontré unos, porque no es como pensamos. Hay mucha gente que está desviándose del camino. Entonces aquí nos vamos a poner, así es, ya estamos listos. Este espacio va a ser para los versículos que vamos a poner aquí. Vamos a poner unos versículos porque ahora vamos a hablar acerca de la señal del alfarero y el barro. Y Jeremías dice en el capítulo 18, palabra del Señor que vino a mí, que vino a Jeremías diciendo, levántate, levántate Jeremías, y ve a la casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. O sea, Dios le dijo, ahí te haré oír mis palabras, porque Dios le iba a mostrar. Y entonces Jeremías dice, y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. O sea, él vio cómo estaba haciendo la vasija y se echó a perder en su mano. Entonces, como se echó a perder, dice Jeremías, y volvió y la hizo otra vasija. La volvió a hacer otra vasija, la destruyó. Según le pareció mejor hacerla, porque no le gustó como la hizo. Entonces vino a él la palabra del Señor y le habló y le dijo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el alfarero en la mano como el barro, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así son todos en mi mano, oh casa de Israel. Yo estoy hablando una palabra que es que el Señor le dijo a Jeremías que así iba a ser con todo Israel. Ahora, cuando viene Jesús, por medio de su palabra, Dios nos transforma y Él nos moldea, nos hace a imagen y semejanza de su Hijo Jesús. Entonces, esto es lo que hace el Señor por medio de su palabra. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. En un instante, y Dios ha hablado con muchas personas. Muchas personas han despreciado el Evangelio, muchas personas han hablado mal, odian a los cristianos, aborrecen la palabra de Dios, no se deleitan
en la palabra porque no la quieren conocer, no les interesa. Entonces el Señor a todos esos reinos, los reinos del mundo, los va a arrancar y los va a derribar y los va a destruir. Pero el Señor dice, pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, o sea, la maldad, Dios va a castigar la maldad de esas personas, de los que no creen, de los que se burlan. Dice Dios, dice, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. O sea, arrepentirse aquí quiere decir que Dios se retractaría de hacer ese mal. Entonces, y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar, o sea, para establecernos como pueblo. Y en el 10 dice, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, fíjense lo que dice el Señor, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Dios quiere hacernos un bien, pero si nosotros nos empeñamos en hacer lo malo y el no oír la palabra de Dios, desecharla, hacerla a un lado, Dios ha determinado hacernos lo que dice acá en el 7, que en un instante nos iba a arrancar, nos iba a derribar y nos iba a destruir. Muchos dicen que Dios no va a hacer eso, o sea, muchos dicen que Dios es bueno, que Dios va a permitir todo. Dios no va a permitir nuestra insolencia, nuestra burla. O sea, ¿cómo podemos burlarnos de Dios? O sea, yo me subía en los camiones a predicar y le decía a la gente, hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿podemos burlarnos de Dios? Y toda la gente decía que no. Y yo les decía, sí, sí se puede uno burlar de Dios y muchos se están burlando de Él. Entonces, sí se pueden burlar de Dios, muchos se mofan de Dios. Pero, pues, dice una amiga, dice, es que así es la vida, Mata. Bueno, sí, es que Dios nos dio decisión para decidir. Y si tú decides bien, pues te va a ir bien. Y si decides mal, te va a ir mal. Entonces dice que si tú haces lo malo delante de los ojos del Señor y no oyes su voz, Él no va a hacer el bien que había determinado a hacerte. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra ustedes, y trazo contra ustedes dice designios, conviértanse ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. O sea, arrepiéntanse, como dijo el profeta Juan el Bautista, que decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. También él decía, arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, dice aquí, mejoren sus caminos y sus obras. Acuérdense que antes en el capítulo le dice el Señor, lamento, o sea, en el 7 de Jeremías, en el capítulo 7, acuérdense de que hablamos de que el Señor les estaba hablando y les estaba diciendo que mejoren sus caminos y sus obras, que mejoremos nuestros caminos, que caminemos en los caminos del Señor, en los caminos rectos del Señor, que son justos y verdaderos, y que también reconozcamos sus justos juicios, que son dignos de cumplirse, porque el Señor es justo y ha sido justo. Si Dios no hubiera sido justo, Dios no hubiera derramado su amor en la cruz, Dios no hubiera mandado a su Hijo Jesús, pero lo hizo. Y por esa causa Dios va a derramar su ira. Entonces dice aquí el Señor es el que está hablando y está diciendo que mejoremos nuestros caminos y nuestras obras. Y dijeron, fíjense lo que dijeron, y mucha gente dice,
es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Ese es el pensamiento de la persona hoy en día. La persona, ay, es que mi religión, no, yo soy católico y me voy a morir católico, yo soy testigo de Jehová y yo tengo la verdad. La verdad es Jesucristo, amigos, recuerden, la verdad es una persona, la verdad es la palabra de Jesús. En Cristo está la verdadera fe. Entonces mucha gente hace a un lado a Jesús. Dice, entonces dice que cada uno irá tras sus ídolos. Mucha gente te da el avión, o sea, te dice, sí, dice, no, Dios, Dios, Dios. Pero cuando les hablas del nombre de Dios, dices, ¿cómo se llama Dios? Ellos no saben. Y les digo, mira, aquí en español se dice Jesús. Le dicen Jesucristo, el ungido. Él es el Mesías, el esperado. Él es el que esperaba el pueblo de Israel y lo despreció. Jesús murió en la cruz. Jesús es un judío. La salvación viene de los judíos. Mucha gente yo le pregunto, ¿sabes de qué nacionalidad es Jesús? Y no saben. No, eso es bien triste. Entonces ellos dijeron, en pos de nuestros ídolos iremos. Mucha gente quiere ir detrás de sus ídolos. Te dan el avión, como te digo, de que, sí, Dios es grande, es maravilloso, Dios, gracias a Dios. Pero van y se postran ante los ídolos, ante la generala. Aquí dentro de poquito va a haber un evento de que van a fundar, de que van a hacer una fiesta porque la generala va a cumplir 200 años, fíjense. Y la gente va a ir a adorar a su ídolo y va a ir en pos de ellos. Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Aquí Dios sabe las intenciones de cada corazón. El pensamiento de su malvado corazón, ir a postrarse a los ídolos y a pedirles. Por tanto, así ha dicho el Señor. Pregunten ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. O sea, el Señor decía, hablando de su pueblo, pregunten a las naciones. O sea, que le preguntaran, miren lo que ha hecho Israel. Israel se desvió, se fue tras los ídolos. Por eso Dios los va a castigar. Entonces dice el Señor, dice, ¿faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo, dice su pueblo. Estábamos hablando, en Jeremías Dios habla acerca de Israel. Acuérdense que les digo que la palabra de Dios está escrita en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pero está escrita para nuestra enseñanza. Y entonces el Señor está diciendo estas cosas. Dice, porque mi pueblo me ha olvidado. El pueblo de Israel olvidó al Señor. Y hoy que vino Cristo a darle una nueva esperanza al mundo entero para que sean salvos todos los habitantes del planeta Tierra, pues la gente no le interesa a Dios, la gente se está olvidando de Dios, se está yendo tras los ídolos, tras la vanidad de su malvado corazón. Entonces dice, porque mi pueblo me ha olvidado incensando a lo que es vanidad y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y por camino transitado. Dice lo que dice el Señor. Se olvidó el pueblo y ahora la gente no quiere caminar en los caminos del Señor. No quiere caminar en lo que el Señor ya nos dijo. Nos dijo que anduviéramos por esos caminos desde la antigüedad, para que camine por sendas de justicia y no por camino transitado. O sea, para que camine, fíjense que es diferente. Senda Dios hará, sendas hace Dios, camino traza Dios. O sea, Dios encamina nuestra vida, Él dirige nuestros pasos, nos da su palabra, porque su palabra es lumbrera nuestra caminar, es lámpara a nuestros pies y caminamos por un sendero de justicia. Pero si nosotros queremos caminar por caminos ya transitados, por el camino de la religión, de la tradición, nos va a llevar a la perdición. Entonces, dice el Señor, para poner su tierra en desolación.
Dice, y por caminos transitados. Transitados de gente que no va en los caminos del Señor, o sea, transitan en los caminos de la vanidad. Dice, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. O sea, burla perpetua. O sea, ustedes piensan ¿qué acaso no creen que cuando la gente, usted ve que llevan un ídolo, se están burlando de Dios porque lo están provocando a ira? Eso es lo que dice la palabra, dice, me provocaron a ira, quieren provocarme a ira cuando van tras sus ídolos, y la gente dice, sí, eso es burla, se están burlando de Dios. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Dice, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Todos miraron a Jerusalén, ¿por qué? Porque dijeron, este es el pueblo que abandonó a su Dios, que no obedeció a su Dios. Por eso Dios le hizo así. Por eso Dios castigó al pueblo judío, al pueblo de Israel. Entonces, como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. ¿Y qué pasó? Se perdió Israel. Se perdió, amigos. Pero Dios va a volver y el pueblo de Israel se le embotó el entendimiento. Ellos no creyeron en Yeshua. En hebreo se dice Yeshua. Ellos no creyeron en Jesús. Ellos dijeron, acuérdense del capítulo 5 de Jeremías, dijeron, cuando vino Jesús a predicar, y ellos dijeron, Él no es. Dinos, decían acá en los evangelios, dice, dinos, ¿eres tú el Cristo? Y ellos no creyeron. Y hasta a la fecha no han creído. Pero cuando los 144,000 judíos sean sellados, son todos aquellos, los 144,000 son los que van a ser sellados por el Espíritu de Dios, por la señal en sus frentes de que ellos se van a convertir al Mesías. Y he estado oyendo algunas cosas, dicen que ellos no van a predicar el Evangelio, pero yo sé que sí, porque cuando la iglesia se haya ido al cielo en el arrebatamiento, es como pasarle la estafeta, porque todos los que se queden, de los cristianos que se queden, por el conocimiento que tienen van a seguir, van a comprender, pero demasiado tarde, se quedaron aquí en la tierra. Ahora van a tener que pagar con sus vidas la osadía de no haberse consagrado al Señor. Entonces, cuando ellos sean perseguidos y sean así, va a haber crucifixiones, los van a quemar en la hoguera, los van a atormentar, los van a meter en la cárcel, los van a asesinar degollándolos, van a ser decapitados. Entonces la palabra del Señor dice que el Evangelio será predicado en todo el mundo y después vendrá el fin. O sea, siempre va a seguir predicándose el Evangelio, porque los 144,000 yo pienso que continuarán, porque el futuro de la humanidad en Cristo es la proclamación del Evangelio. Toda la tierra será llena de la gloria del Señor, y nosotros tenemos que orar y que agradecer a Dios y decirle, Señor, gracias por la obra grande que vas a hacer. Al final Dios va a salvar a su pueblo, va a salvar al remanente santo, a la promesa de Dios que siempre le dijo a Abraham, Isaac y Jacob de que iba a ver un remanente, el remanente de Israel. Y yo he comprendido estas cosas y las quiero compartir siempre cuando leo la Biblia. Y ahorita pues es muy difícil, pero vamos a seguir. Aquí hay otro tema que habla el Señor y dice que hay una conspiración del pueblo y oración de Jeremías, y es cortito para que vean, dice, y dijeron, o sea, dijeron los del pueblo, vengan, maquinemos contra Jeremías, o sea, era una conspiración para hacerle algo, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. O sea, ellos decían, no va a faltar, no, va a haber siempre palabra del Señor. O sea, acuérdense que el Señor dijo, estos profetizaron mentira, siempre dijeron que iba a haber paz y nunca hubo paz. Entonces ellos sabían que en el consejo de entre muchos había sabiduría, pero ellos estaban conspirando y estaban desviados, no había otra cosa.
Y ellos decían, ni la palabra al profeta faltará. Y tampoco que iba a faltar sacerdote, porque ellos elegían también sacerdotes. Entonces dijeron ellos, vengan, dice, venid e irámoslo de lengua. O sea, irámoslo de lengua quiere decir que lo ofendieron. Y, y no atendamos a ninguna de sus palabras, o sea, no le hagamos caso a Jeremías. Y entonces Jeremías dice, oh Señor, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien, para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate de que me puse delante de ti, Señor, para hablar bien por ellos. O sea, Jeremías hablaba bien por ellos, para apartar de ellos tu ira, o sea, para que no los castigues, no los destruyas. Por tanto, entrega a sus hijos, fíjense, le dice, para apartarlos de ellos de su ira. Entonces el Señor un día le dijo a Jeremías, no estés orando por este pueblo, no ores por este pueblo. Era una orden que ya no orara, pero sin embargo, Jeremías ya después cambia, y le dice, por tanto, Señor, dice, entrega a sus hijos al hambre, dispérsalos por medio de tu espada, o sea, de la guerra, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Que se oiga el clamor en sus casas, cuando traiga sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, Señor, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad, ni borres su pecado de delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. O sea, está bien, Señor, ya Dios le hablaba, voy a derramar mi ira, y Jeremías, voy a destruir, voy a arruinar la tierra, no la voy a destruir por completo. Entonces ya Jeremías, ya cuando estaba ya dentro de la conspiración, ya estaba acá afligido, estaba todo turbado, ya después le dijo, está bien, Señor. O sea, pongamos la forma de pensar de Jeremías y le dice, está bien, entrégalo, Señor. Que sus hijos estos, sus hijos aquellos, está bien, lo que tú dices, eso es, Señor. Y así va a pasar con la humanidad. No quieren entender. Ni modo. Dios va a castigar al planeta Tierra. Y muchos van a sufrir. Aún nosotros, los que amamos a Jesús. ¿Cuántas veces ha habido muchos hermanos nuestros sufriendo porque no tienen trabajo, porque están enfermos, porque sucede algo en sus vidas? Mucha gente se amarga y no debe de ser así, hermanos. Tenemos que esperar en el Señor. Aunque no haya vacas en los corrales, como dice Habacuc, aunque no haya higos en la higuera, o sea, no haya que comer, aunque estemos enfermos, angustiados, rodeados por el enemigo, pero no pueden matar nuestras almas. Podrán destruir nuestro cuerpo, podrán matarnos, pero nuestra alma está en las manos del Señor, y el Señor tiene el poder para resucitarnos. El Señor tiene ese poder para levantarnos de la muerte y darnos vida como lo prometió, porque Él es el verdadero Dios, el todopoderoso, el que tiene el poder de resucitar, el que ha dado vida a todo el universo. Ciertamente el Señor va a destruir el universo, va a crear cielos nuevos y tierra nueva, nos va a llevar a otra dimensión, pero de esto casi no quiero hablar porque van a pensar que estoy medio loquito, pero no, estaba viendo yo que Dios va a destruir el universo entero. Al final, tal vez, pues miren, viene el arrebatamiento, luego viene el nuevo orden mundial del anticristo que va a durar como 260 días, y o sea 3 años y medio, y luego viene Jesucristo, pone sus pies en Jerusalén y empieza a instaurar el reino milenial, y después del reino milenial viene una guerra comandada por Satanás, ya que Satanás va a salir del pozo del abismo, porque va a ser atrapado.
En esta última generación que vivimos, en esta última etapa, en la gran tribulación, Satanás va a ser apresado y metido en un abismo, en el agujero ahí, en la oscuridad, en la cárcel, y ahí va a durar 1000 años. Mientras el profeta y el anticristo van a ir a estrenar el lago de fuego, y la gente va a seguir muriendo y va a ir al infierno. Cuando pase todo el tiempo, el infierno va a dar sus muertos, van a ir todos delante del Señor, van a ser juzgados y después van a ser lanzados todas aquellas personas que no creyeron al Evangelio, que no se arrepintieron, que fueron condenadas por su propia decisión, van a ser lanzadas al lago de fuego donde allá están el falso profeta y el anticristo, el, el, el falso gobernante que va a reinar dentro de poquito en el nuevo orden mundial. Y después viene la paz que Dios nos prometió, vienen 1000 años, y después de que pasen esos 1000 años, en la eternidad, yo creo el mundo se va a destruir. Dice que el sol y la tierra ya no se encontrarán cuando todos se presenten delante del Señor en su trono, en su gran trono blanco, en el trono celestial, allá en su presencia. Y el sol y la tierra no se hallarán más, o sea, van a desaparecer, todo va a destruirse, las supernovas y los agujeros negros, y Dios va a crear otros cielos nuevos y una tierra nueva, porque Dios es el creador de todas las cosas y Él tiene el poder para hacerlo. No te puedes imaginar, Dios a la vez es tan pequeñito, como en la física cuántica dicen que hay un universo cuántico muy pequeñito, así en el hiperespacio, en lo más grande. Dios es grande, Dios es eterno, infinito, y la verdad no podemos imaginarnos hasta dónde podemos, solo trata de imaginar un poquito. Yo te invito a que sigas en Cristo, que sigas luchando la batalla, la adversidad, porque va a haber angustia, van a aumentar las pestes, quizás nos toque morir, quizás muéramos, pero nuestra esperanza está en Cristo. Cristo pronto regresará, volverá por nosotros. Ya sea que estemos muertos o vivos, tenemos la promesa. Él volverá por mí y va a volver por ti. Así es de que yo te invito a que sigas permaneciendo en Cristo, que no desmayes, que sigas luchando, no dejes de leer la Biblia a diario, no dejes de orar, no dejes de compartir, háblale a la gente que te rodea, siempre háblale de Jesús, dile, Jesús es mi rey, diles todo lo que quieras, denles la Biblia. Hay tantas cosas que hacer. Gracias damos a Dios. Y quiero despedirme agradeciendo su atención, y un saludo para Fernando Andere. Dios te bendiga, y terminamos con esta pequeña oración. Gracias, Padre Celestial, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, y por darnos una oportunidad más de compartir. Nuestra vida está en tus manos, Señor. Hágase tu voluntad, y bendice, Señor, al pueblo que lleva tu nombre, a tu pueblo amado. Y te pedimos por la paz de Jerusalén y por el remanente, Señor, por los 144,000 escogidos. Gracias, Señor, por ellos. Te bendecimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pues hasta aquí, amigos, este es el capítulo 18 de Jeremías. En la tarde, a lo mejor doy el 19. Ayer tuve mucho trabajo, pero aquí estamos. Dios los bendiga, hermanitos. Cuídense y guárdense.